Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, esta oportunidad de poder ir creciendo también en tantos aspectos que son importantes también para la correcta interpretación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder sacar provecho de esta clase y también con el tiempo, sin duda, poder aplicarlo también a nuestro estudio personal. Gracias por los hermanos que se han dado cita y guíanos a todos a aprender de tu palabra. Jesús. Amén. Bueno. Ustedes tienen la página 44, 44, sí. Bueno, en esta ocasión, si se dan cuenta, son hartas hojas, no pretendo leerlas todas. Preparé un Power especial para poder ahorrar tiempo y mi idea es que ustedes puedan leer el material en casa. Yo voy a leer algunas partes nomás, porque es harto material, es harto contenido. Y si lo leo todo, al final vamos a terminar todos cansados. La idea tampoco es aburrirles, la idea es que la clase sea entretenida, obviamente que no sea entretenida por ser entretenida, la idea es que sea lúdica, ¿cierto? Que sea comprensible y que nos quede algo, esa es la idea. Pero principalmente les quiero pedir que en esos tiempos libres que tiene en la casa, usted pueda leer el material ahí. Vuelvo a repetir, no voy a leerlo todo, algunas partes nomás, y vamos avanzando en lo que hemos visto. Como ustedes pueden observar ahí, nosotros ya hemos visto el primer bloque. El primer bloque ha consistido de varias cuestiones, la necesidad de interpretar correctamente, las brechas, algunas distinciones, varios conceptos modernos que es importante tener en cuenta a la hora de estudiar la escritura. Esto siempre va a ser una amenaza para la correcta interpretación y es bueno que uno maneje cierto vocabulario en esto. Ya lo vimos, ¿cierto? La interpretación univocista o equivocista son términos quizás más contemporáneos, pero vienen desde antes. Este bloque ya lo vimos. El segundo bloque es el que vamos a ver ahora. Está ahí. No voy a tocar todo, pero tiene que ver con las escuelas antiguas de hermenéutica, y ahí vamos a ver varias cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los intérpretes en tiempos de Esdras, las escuelas de Alejandría y Antioquía, que son las dos grandes escuelas históricas de interpretación y tienen su repercusión hasta el día de hoy, la interpretación y los métodos judíos, ¿cierto? Ahí tenemos la interpretación literal judía, la hiperliteralista, la interpretación midrásica, la interpretación Pecher y alegórica. Son términos que son... La idea no es que nos aprendamos estos términos, pero al menos tener una noción general de cómo funcionan. Y también vamos a ver un poco de la interpretación de los esenios. ¿Quiénes son los esenios, cierto? Los esenios son esta comunidad que vivía en Qumran, en Israel, en donde se descubrieron un montón de manuscritos, y esto ha sido, por supuesto, un gran descubrimiento para las ciencias bíblicas, pero también tiene es como un arma de doble filo, y especialmente los eruditos citan mucho los manuscritos del Qumran, algo voy a mencionar ahí, porque de hecho son testimonios bastante interesantes de la escritura. Hay de todo tipo de manuscritos que se descubrieron ahí, pero por ejemplo dicen los esenios como bibliotecarios. ¿Por qué? Porque ellos conservaron muchos manuscritos bíblicos y otros que no eran tan bíblicos. Los esenios como profetas apocalípticos y los esenios como hermeneutas. Entonces, nociones generales. Ese es el segundo bloque que pretendo verlo ahora, y algo del tercer bloque que tiene que ver con principios retóricos pre-hermenéuticos. Esto, si no tenemos claro esto, vamos a hacer un desastre en la exégesis. Y una de las cosas que uno a veces cuando lee la escritura, uno no se acuerda de lo que es, por ejemplo, un verbo, un sustantivo, un pronombre, las conjunciones, cuál es la función de las conjunciones hilativas, las conjunciones copulativas. Son cuestiones que deberíamos aprender en gramática, pero a la hora de profundizar en el texto, uno se encuentra con sorpresa. En el sentido de que si no entendemos esto que es básico el lenguaje, ¿cómo vamos a entender la escritura? Entonces tenemos que pegar una repasadita a estos temas. Y finalmente algunos principios generales del lenguaje, el sentido ilocutivo, y perlocutivo. Son conceptos generales del lenguaje que es bueno tenerlo claro. Entonces vamos ahí con algunas cuestiones. Las escuelas antiguas de hermenéutica, página 44 en adelante, básicamente Nehemías 8 del 1 al 12 dice lo siguiente, si quieren lo buscan en sus Biblias. Nehemías 8
1 al 12. Cuando hablamos de hermenéutica, las primeras escuelas de hermenéutica o los primeros atisbos históricos o antecedentes acerca de la interpretación correcta viene justamente del Antiguo Testamento, y este pasaje es clave, es clave. Nehemías 8 del 1 al 12. Nehemías 8 del 1 al 12. Voy a leerlo acá mejor, más grande. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Noten el medio oculto que tenían, súper largo, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera. Noten ahí esos conceptos, el concepto de predicación, el concepto del púlpito y todo eso, un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulan. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Severías, Jamín, Acut, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Sarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Hoy es un día santo. Y Nehemías, el gobernador y sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: Dios santo es a Jehová nuestro Dios. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. No sé si notaron, pero aquí se repite una palabra muchas veces. ¿Se dieron cuenta cuál es? ¿Se acuerdan lo que le dijo Felipe al eunuco? ¿Entiendes lo que lees? Entonces, una buena pregunta para nosotros: ¿entiendes lo que lees? Y la hermenéutica tiene también que ver con eso. Entonces, cuando nosotros notamos aquí los intérpretes en tiempos de Esdras, el énfasis está en que ellos hacían entender al pueblo. Es frustrante cuando tú estás en una iglesia y no entiendes. Claro, el entendimiento viene primero por una dotación del Espíritu Santo, de poner las cosas espirituales, ¿cierto?, en ese cuadro, en ese nivel, como cosas espirituales. Y Primera de Corintios nos habla de que el hombre natural, ¿se acuerdan?, no percibe las cosas que son del Espíritu, más el espiritual juzga todas las cosas, porque tiene esa capacidad dada por el Espíritu Santo y por medio de la presencia del Espíritu Santo en sus corazones para poder entender la palabra del Señor. Ahora, avanza un poquito, ¿cierto? Ahí dice en la hoja número 44, y hacían entender al pueblo. Los primeros intérpretes que las Escrituras mencionan fueron los levitas, que ayudaron a Esdras, los precursores de los escribas, como señala Nehemías 8:7, mientras Esdras estaba predicando en un púlpito de madera que estaba sobre la altura del pueblo. Los levitas, Jesúa, Bani, Sebaría, Jamín, Acut, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, noten, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento. La expresión hacían entender al pueblo literalmente es hacían entender al pueblo la Torá. Eso es lo que dice el texto hebreo.
Entonces, qué interesante, ahí tenemos un primer concepto de cuál es la tarea de los intérpretes. Hacer claro el texto bíblico, que lo puedan entender. Es muy interesante lo que dice el texto, dice que incluso habían llorado porque habían entendido la palabra del Señor, imagínense. Nosotros estamos acostumbrados a tener buenos expositores y a veces no lo tomamos en cuenta, es como normal. Pero qué importante es que el que esté adelante pueda explicar la palabra, pueda hacer entendible la palabra. Eso podemos aprender de los intérpretes, ¿cierto?, en tiempos de Edra. Entonces, cuando nos referimos a las escuelas históricas, a lo mejor esto no es en sí una escuela, pero son los primeros hechos que revela la palabra del Señor con respecto a quiénes interpretaban la Escritura y cuál era el propósito de ello. Vamos y saltémonos un poco a la escuela de Alejandría y a Antioquía. Ustedes pueden dar vuelta a la hoja y esto es muy interesante porque esto nos ayuda a entender las dos grandes escuelas de interpretación histórica devienen de Alejandría y Antioquía. Noten este cuadro aquí, tenemos un mapa, aquí está Israel, está Jerusalén, Cesarea, ¿cierto? Tenemos Antioquía, hay 12 Antioquías, no hay que olvidarse, ¿cierto? Tenemos Antioquía aquí y Antioquía en Asia. Esta Antioquía, ¿cierto?, se refiere obviamente a un grupo de personas que se sentó aquí para empezar una escuela que se llamó justamente la escuela de Alejandría, perdón, la escuela de Antioquía. Aquí está Alejandría. ¿En dónde? ¿En qué sector se encuentra? Egipto, ¿cierto? Y esto es muy interesante porque esto va a marcar un poco las líneas de interpretación general de la historia y nos va a dejar ver varias cosas. Ahora, noten el siguiente recuadro, escuelas históricas de interpretación. Yo quiero explicar esto a grandes rasgos, ¿cierto? Aquí tenemos, la patrística tiene que ver con el estudio de los pares de la Iglesia. Entre los siglos I y III, el énfasis literal de la escuela de Antioquía, vale la redundancia, fue literal, a diferencia del énfasis alegórico de la escuela de Alejandría. Esto, en cierto sentido, permeó casi toda la historia desde el primer siglo en adelante. El énfasis de los primeros 3 siglos, por ejemplo, fue la supremacía premilenarista, una creencia en un reino literal de Cristo. No estoy hablando de dispensacionalismo, que en cierto sentido se sistematiza en el siglo XVIII en adelante. Aquí estamos hablando del premilenarismo como una creencia concreta, producto de una interpretación literal de las Escrituras. Aquí tenemos, por ejemplo, personajes claves en la escuela de Antioquía. Ahí Teófilo, ¿cierto?, de Antioquía, Luciano de Samosata, Grisóstomo y Teodoro de Motsuecia, ¿cierto? Estos son padres claves en la escuela de Antioquía. ¿Cuál era el énfasis de la escuela de Antioquía? La interpretación literal de esa escritura, a diferencia de la escuela de Alejandría, en donde notamos personajes claves como Filón de Alejandría, Clemente, Orígenes, Diconio y Agustín de Hipona. Ellos marcaron grandes influencias sobre la interpretación alegórica de la escritura y en este contexto la supremacía amilenarista, ¿cierto?, se vio con mayor fuerza producto de la influencia de la interpretación alegórica. Esto es historia y esto es muy interesante porque nos ayuda a entender por qué razón el énfasis principal desde el siglo IV o III en adelante hasta el siglo XVI, la Reforma, el énfasis fue más alegórico. De hecho, la Iglesia Católica tiene una interpretación alegórica, mucho más alegórica de la Escritura, y de hecho, no sé si ustedes sabían, pero la Iglesia Católica también tiene un sistema justamente amilenarista con respecto a las últimas cosas. Ahora, avanzo un poquito, esto es como va a tener nociones generales de lo que son las escuelas de Alejandría. Noten aquí el caso de Orígenes, ¿cierto? Uso de la alegorización. En el caso de la batalla de Jericó, Orígenes escribió lo siguiente: Josué representa a Jesús y Jericó a este mundo. Ya hay una alegorización de los términos que se notan en el Antiguo Testamento. ¿Y quién es este que propuso esto? Bueno, Orígenes fue uno que influyó mucho en este tipo de interpretación. Dice, los 7 sacerdotes que llevan trompetas representan a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Santiago, Judas y Pedro. Imagínense, eso es una alegorización. Asignar, ¿cierto?, un significado
totalmente ajeno a lo que el texto está señalando. La prostituta Rahab representa a la iglesia que está formada por pecadores y el cordón escarlata que exhibió para salvarse a sí misma, y a su casa de la masacre representa la sangre redentora de Cristo. ¿Están notando la diferencia? ¿O están notando en qué consiste la alegorización? Es asignar a pasajes que no tienen nada que ver o no nos proponen ese tipo de idea conceptos espirituales, ¿cierto? Y parece muy interesante asignar, por ejemplo, no sé, al cordón escarlata que tiró Rahab como el cordón rojo, ¿cierto? Oh, esto representa la sangre de Cristo. Suena lindo y todo, pero eso no es lo que quiere decir el texto. Ahora, avanzo, ¿cierto?, en esto. José Martínez, ¿cierto?, un autor de este libro, Hermenéutica Bíblica, un muy buen libro de hermenéutica, dice lo siguiente: después de Agustín, durante más de un milenio, la alegorización se erigiría, dice, en reina y señora de la hermenéutica bíblica. Eso es importante tenerlo claro. Yo estoy citando aquí varios autores, ¿cierto?, Orígenes, doy otros ejemplos para que ustedes puedan ir viendo y observando de dónde surge este tema de la alegorización. ¿Surge en qué escuela? La escuela de Alejandría, así que no hablen con Alejandro, por favor. No, mentira. Alejandría, ¿cierto? ¿Y dónde quedaba Alejandría? Egipto, ¿cierto? Muy importante eso. Avanzo, ¿cierto? Para poder... noten qué interesante. En cuanto a la interpretación, por ejemplo, de las profecías del Antiguo Testamento, bueno, uno de los que influenció mucho para la espiritualización de esto fue Agustín de Hipona. Pero noten el caso de un autor reformado que es King Rin, no me acuerdo cómo se pronuncia esto, ¿alguien me puede ayudar? Ay, hombre, sí. Buenísimo, buenísimo. Pero noten, muchas veces uno puede decir, no hay que espiritualizar las escrituras, no hay que alegorizarlas o espiritualizarlas. El punto es que a veces nosotros no entendemos a nuestros hermanos muchas veces que piensan un poco diferente a nosotros, porque la espiritualización, por supuesto, es un error hermenéutico, pero en muchos casos algunos teólogos reformados lo aceptan como legítimo. Noten este autor: si los escritores del Nuevo Testamento espiritualizan las profecías del Antiguo Testamento aplicándolas en un sentido no literal, entonces el pasaje del Antiguo Testamento debe ser visto a la luz de esa interpretación del Nuevo Testamento, no viceversa. Entonces él está justificando la espiritualización de la profecía porque creen que en el Nuevo Testamento Jesús y los apóstoles espiritualizaron muchas profecías. ¿De dónde surge esto? Hay una conexión directa con Alejandría, quizás no directamente, pero sí que hay una influencia en alegorizar, en muchos casos, la profecía o asignar a pasajes un significado espiritual. El profesor Steve Schneider dice lo siguiente: Agustín de Hipona no solo interpretó las escrituras alegóricamente, también, como señala el profesor Schneider, originó el sentido exaltado alegórico de que la iglesia es el Israel espiritual. Entre otras cosas, también negó una interpretación literalmente de los días de la creación. Creía que Dios había creado todo solo en un momento. De hecho, negó y rechazó una creación en 6 días, Agustín de Hipona. En parte esto se debió a que Agustín siguió las 7 reglas de interpretación de Ticonio. ¿Y de dónde venía Ticonio? Era profesor ¿de qué escuela? De la escuela de Alejandría, ¿cierto? Y sigo avanzando. Siguió las 7 reglas de Ticonio, que estaba fundada en el sistema alegórico de interpretación. ¿Y de dónde surge la interpretación alegórica? La escuela de Alejandría. Noten qué interesante, el profesor Schneider, ahí tenemos a Calvino que está mirando para otro lado, no quiere mirar estas referencias porque él vio en Isaías 68, 683 referencias a la iglesia en Isaías. ¿Me pueden dar un ejemplo en donde en Isaías se habla de la iglesia? Le doy un premio. Bueno, Calvino vio 683 veces, 25 veces por cada capítulo. Obviamente esto ¿cómo puede ser posible? Bueno, por medio también de la alegorización, por medio de la espiritualización. Hay otros ejemplos que pudiera dar, pero no los voy a dar. Esta imagen el otro día la subí, hice un post. ¿Alguien sabe qué es lo que es esta imagen? Misiles, ¿cierto? ¿Quién dijo misiles? ¿Sí? ¿Y dónde están los misiles? ¿Alguien sabe de dónde? Bueno, estos son los misiles que hace un tiempo atrás
mandaban de los países amigos de Israel a Israel, ¿cierto? Como un regalo, ¿cierto? ¿Ustedes sabían que Israel constantemente ha sido asediado por las naciones palestinas todo el tiempo? Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, es una constante, ¿cierto? Ahora, noten este pasaje para que entendamos un ejemplo. Yo estoy ya en la página, ¿cierto? Si no me equivoco, 49, no, 50. Sí, 53, gracias. Noten lo que dice Amós 9, 11 y 15, que es un pasaje interesantísimo. Les voy a dar un ejemplo de lo que es la influencia de la escuela de Alejandría en cierto sentido, o las metástasis de la alegorización. Noten este pasaje. Amós, ¿cierto?, está escribiendo: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se retirarán. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová Dios tuyo. Si nosotros leemos de manera llana el texto, ¿qué nos sugiere el texto? ¿Qué está diciendo el profeta Amós? Son profecías, eso es en primer lugar, pero ¿qué está hablando o de quién está hablando? ¿Cómo? ¿Ya? Exacto. Exacto. Una lectura llana del texto, ¿cierto? No requiere un análisis entre líneas, ¿cierto? Ay, ¿qué hay aquí entre líneas? No, el texto lo sugiere. ¿Y quién firma esta declaración? Esto es muy interesante. Dice, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ahora, déjenme mencionarle otros ejemplos de versículos que dicen lo mismo, para que ustedes entiendan que hay un consenso profético en cuanto al futuro y la futura restauración de Israel. Dice, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Eso dice Amós. Amós 15, 14, 6 dice, yo seré a Israel como rocío, volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Dice Amós 9:15, los plantaré en su tierra y nunca más serán arrancados. Bueno, ahí estoy repitiendo un poco el texto. Abdías 21, y subirán, ¿cierto? O subieran, dice. Subieran salvadores, pero creo que subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Miqueas 4:2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Todos estos versículos lo que hablan es de la restauración futura de Israel. Pero generalmente cuando algunos autores interpretan estos versículos, lo interpretan espiritualmente y asignan a estos pasajes, ¿cierto?, una relación o lo aplican a la iglesia. Ahora, ¿es correcto eso? Por supuesto que no, porque los términos en que se dan estos conceptos o estas profecías son súper claros en sus propuestas. Ahora, avanzo un poquito sobre este asunto. Noten aquí algo interesante. John Charles Rile, él fue un obispo anglicano reformado. Esto es muy interesante, ¿cierto? Porque en este tema, ¿cierto?, de la interpretación, del debate espiritualista versus literal, muchas veces los autores han dejado una marca importante, especialmente autores como Ryrie, ¿cierto?, o Rile, más bien dicho. Y noten, él siendo un reformado, dice lo siguiente:
Todos estos textos son, en mi opinión, simples profecías de la segunda venida de Cristo y el reino. Sin embargo, no todas se han cumplido y todas se cumplirán literalmente y exactamente. Suelo decir que se cumplirán literalmente y exactamente, y lo digo con seriedad. Desde el primer día en que comencé a leer la Biblia con el corazón, nunca he podido ver estos textos y cientos como ellos bajo ninguna otra luz. Siempre me pareció que cuando tomamos literalmente los textos que predicen que los muros de Babilonia serán derribados, entonces deberíamos tomar literalmente los textos que predicen que los muros de Sion se reconstruirán, que según la profecía los judíos fueron literalmente dispersos, por lo que según la profecía los judíos fueron literalmente reunificados. Y que, así como las profecías más pequeñas y minuciosas se cumplieron sobre el tema de la venida a sufrir de nuestro Señor, así también se cumplirán las profecías más minúsculas que describen la venida a reinar de nuestro Señor. ¿Por qué cito a Rile? Porque él fue un teólogo anglicano reformado. En el día de hoy, generalmente los teólogos reformados lo que hacen con estos pasajes es espiritualizarlos y decir, no, esto se refiere a la iglesia. Tengo varios autores en mi casa, ¿cierto?, de libros, y algunos ahí, no quise citarlos a todos para no llenar la hoja o el material de esto. Hay algunos ejemplos que estoy dando acá. De hecho, Calvino, en la página 53, noten lo que dice sobre todos estos pasajes. Cuando los profetas describen el reino de Cristo, comúnmente extraen similitudes de la vida normal de los hombres, pero tales expresiones son alegóricas, noten, y están acomodadas a nuestra ignorancia por el profeta, que sepamos por medio de esas cosas que son percibidas por nuestros sentidos, esas bendiciones que tienen una excelencia tan grande y sin par que nuestras mentes no pueden comprenderla. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de esto? Es que Calvino vio en estas referencias, en realidad se usan este tipo de lenguaje para que los ignorantes campesinos hebreos puedan entender lo que quiere decir el texto, como no lo entienden, entonces eso es como la idea. Pero me llama la atención que aún un teólogo reformado como Rile dice, no, la interpretación de estos textos no tienen otra interpretación más que una interpretación literal. Hermanos, ¿de dónde surge todo esto de interpretar espiritualmente el texto? Todo deviene de las dos escuelas históricas de interpretación, la escuela de Antioquía y la escuela de Alejandría. Ahora, la escuela de Antioquía no era perfecta, no. De hecho, la escuela de Antioquía también cayó en errores graves con respecto a la interpretación de la Escritura, y en algunos casos, como también yo pongo aquí en una de las páginas, cayeron también en lo que se conoce como algunas doctrinas heréticas sobre Cristo. Déjenme ver aquí, porque eso es importante entenderlo también. Noten en la página 49. Como señala el pastor Díaz, ¿cierto? Pastor David Díaz, no sé si alguien lo conoce, pastor de los centros. Dice, a pesar que la escuela de Antioquía se caracterizó por su énfasis literal, también cayeron en varios errores como la tendencia hacia el sabelianismo y al monarquianismo. Tremendas palabras. Ahí están las explicaciones, ¿cierto?, en las notas de página, y son distorsiones también a la doctrina. Porque la escuela de Antioquía sin duda que le dio en el clavo con respecto a la interpretación literal, pero cometieron también otros errores. No quiere decir esto que estas escuelas en general, ¿cierto?, eran una muy buena y la otra muy mala. Hay cosas que se cruzan también porque son escuelas históricas, están desarrollando o sistematizando lo que hoy, por ejemplo, se encuentra de manera más desarrollada. Avanzo un poquito en esto. Mi recomendación para este tema son estos dos libros, A Jacob Amé, del pastor Gómez, español, muy bueno, y también Israel Importa, de Gerald McDermott. Muy interesante lo que dice Dermott, porque él también es anglicano. ¿Qué quiere decir eso? No tiene nada que ver con la escuela macarturiana, si podemos decirlo de esa manera, o dispensacional. Es anglicano. Y él va a tener en este libro, él de hecho tiene dos libros, escribe este libro de manera más sencilla, algunos no sé si lo tienen, creo que sí. Dice lo siguiente: yo estaba convencido de que la iglesia era el nuevo Israel. Esto significaba que después de la muerte y la resurrección de Jesús, el pacto que el Señor hizo con Israel fue transferido a quienes creían en Cristo. Así, el antiguo Israel ya no era el verdadero Israel. La iglesia de creyentes en Jesucristo se había convertido en el nuevo Israel,
o al menos así lo pensaba. Él es un ex teólogo del reemplazo, y en este libro, que es muy interesante, él comenta un poco su, entre comillas, conversión a lo que el texto bíblico dice, no a la teoría del reemplazo. Él es un doctor en teología anglicano. Vamos entonces a la página 55, las escuelas de Akiva, Hillel y Shammai. ¿Quién eran estos personajes? Eran rabís judíos, y ellos tenían sus propias escuelas de interpretación en el primer siglo. Son muy conocidos Hillel y Shammai, pero también Akiva. Es muy curioso cuando uno lee, hermanos, algunas ideas de estas personas, especialmente con respecto a algunos versículos del divorcio. Es tremendo. Déjenme mencionar algunas cosas que tengo aquí. A ver, primero, Shammai dictaminaba que no estaba permitido vender cosa alguna a un gentil o ayudarlo a cargar su bestia si iba a viajar con esa carga el día sábado. O sea, habían rabís extremistas, pero aquí tenemos, ¿cierto?, a Hillel, o Hillel, dice que no veía ningún mal en permitir esto. Entonces, tenemos ahí ciertos énfasis. En el primer siglo, algunos rabí, como el rabí Hillel, era un poquito más, digámoslo así, menos drástico, pero Shammai era lo opuesto. Otra cosa, antes de ir a lo que le estaba comentando, noten en la página 56. Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se entregará en su mano y la despedirá en su casa. Noten cómo interpretaban estos rabí esta referencia. La expresión causante de la carta de divorcio, si no le agradare por haber hallado en ella cosa indecente, se señala en el texto hebreo como una cosa indecente, algo indecoroso, algo reprochable. Y ahí está literalmente palabra de vergüenza o desnudez. Y la palabra hervá significa literalmente desnudez, desgracia o vergüenza. Como se puede observar, el texto bíblico no otorga más detalles, de manera que aquella cosa reprochable, dicha cosa vergonzosa, no está tan clara en el texto. En ejemplos como estos rabinos fueron más allá del texto, sugiriendo diferentes ideas al respecto. Por ejemplo, Hillel lo interpretó de una manera más amplia, de acuerdo con la interpretación farisaica de cualquier cosa, incluyendo la comida mal cocinada. Noten. En el caso de Shammai, su interpretación llegó a ser mucho más estricta. Su explicación de la cláusula palabra de vergüenza, según este rabino, tenía que ver con algo impúdico, libidinoso y lascivo, lo cual le atribuía una connotación sexual. En el caso del rabí Akiva, la expresión incluía razones ya concretamente más chocantes, como el que el marido encontrara a una muchacha más bella que su mujer. Era razón suficiente para darle carta de divorcio. Dicho en otras palabras, hay un error ahí, perdón. Akiva, leyendo Deuteronomio 24:1, leía algo como lo siguiente: si no encuentra gracia a sus ojos, ¿cómo? Si no la encuentra hermosa, una razón suficiente, según él, para divorciarse. ¿Se imaginan aplicar esto ahora? Menos mal que no lo aplican con nosotros, porque nos dejarían al tiro, ¿cierto? Pero bueno, Dios es bueno. Los métodos de interpretación judía. Esto es muy interesante, no quiero leer cada detalle. Recuerden que esto es como conocimiento general nomás, porque nos ayuda a entender un poquito cómo interpretaban los judíos. Noten aquí algunas imágenes. Recuerden que la división de la Tanaj, la Biblia hebrea se conoce como la Tanaj, el Antiguo Testamento. Recuerden que los judíos no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces están divididos en tres grandes bloques. La Torá, ¿cierto?, que es el Pentateuco. Los profetas, ¿cierto?, que son Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los 12, están los primeros y los posteriores. Y finalmente las escrituras o los libros poéticos, y aquí están todos, y dentro de esto están los históricos. Nuestra división es diferente. Ahora, aparte de eso, hay comentarios rabínicos a la Tanaj. Es como en el día de hoy, nosotros tenemos comentarios de Samuel Pérez Milos, comentarios de MacArthur, comentarios de Matthew Henry, etcétera, etcétera. Bueno, los judíos tienen sus propios comentarios de la Torá o de la Tanaj. ¿Cuáles son esos? No hay que aprendérselos de memoria, son medios enredados, pero sí tener una noción. Está el Talmud, que es una versión, ¿cierto?,
digamos, los diferentes, dice significa enseñanza y es una glosa o comentario monumental, ¿cierto?, a la Mishnah. ¿Y qué es la Mishnah? Noten aquí que dice el significado de esta palabra es repetición, y dice que es el título de la obra clásica del judaísmo que contiene la tradición oral. ¿Saben qué es lo que es la tradición oral? La transmisión de la enseñanza que se repetía de boca en boca, o que no estaba escrita, pero en algún momento se llegó a escribir. Entonces los judíos llegaron a tener tantos libros, ¿cierto?, paralelos. Por eso que Jesús dice que ellos obedecían más la tradición de los fariseos que las propias escrituras. Y en parte se refiere también a este tipo de situaciones. Avanzo, ¿cierto? La idea de esto es como el conocimiento general. Ahí está. De los términos relativos a la hermenéutica judía, quizás nunca van a leer esto en algún libro, puede que sí. Está el deraz, ¿cierto?, que significa buscar, la mikra, que es esta palabra que denomina la lectura de la ley, el midrash, que significa conjunto de interpretaciones o explicaciones también, pesher, que significa interpretación, y el sensus plenior. Esto es muy interesante porque el sensus plenior incluso se ve en el día de hoy. Sensus plenior es un latinismo que significa sentido pleno. ¿Cuál es la idea del sentido pleno? Es que los profetas escribieron muchas cosas que ni siquiera ellos se dieron cuenta que estaban en el texto. Entonces el texto tiene un sentido pleno que hay que descubrir. Es como leer entre líneas. ¿Saben lo que significa leer entre líneas? Buscarle las 5 patas. ¿A quién? Al gato. ¿Han escuchado ese dicho, no? Hay que tener cuidado con este concepto del sensus plenior, ¿cierto?, que está muy de moda en los teólogos académicos. Avanzo, ¿cierto? Esto como conocimiento general, simplemente. La interpretación hiperliteralista. ¿Qué significa hiperliteralista? Noten aquí este versículo. ¿En qué página estamos? Avanzamos un poquito. Salmos 131 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Noten página 60. ¿Cómo lo interpretaban algunos judíos, o la interpretación hiperliteralista? Página 60 dice: el intérprete judío letrista creía que la expresión de lo profundo indicaba la manera corporal correcta de orar. Así, la oración debía practicarse en la posición física más baja posible, o sea, de guata. ¿Cómo es esa interpretación? Hiperliteralista, porque de lo profundo, ojo, a ti no tiene que decir que tienes que hacer un hoyo, o sea, esa es una deficiencia obviamente radical de la interpretación. Los judíos, algunos judíos interpretaban así, no todos, por supuesto, o en todo el tiempo. Hubieron judíos que interpretaron la escritura de manera literal, ¿cierto? Y ahí notamos nosotros eso en la página número 58. Ahí hay algunos ejemplos, ¿cierto?, de que los judíos claramente interpretaban literalmente, pero sí también hubieron grupos que interpretaron de una manera deficiente. Avanzo, ¿cierto?, en esto. La interpretación midrásica. ¿Qué significa midrásica? Significa conjunto de interpretaciones, también explicación de. El término midrásica se deriva de la palabra midrash, que significa buscar, investigar, pero en la cosmovisión rabínica hermenéutica tenía la idea de buscar aquel sentido que no estaba en la superficie del texto. Eran muy buenos para inventar significado, para agregar significado al texto. Avanzo, ¿cierto? Noten este ejemplo. En el texto masorético, que es el texto del Antiguo Testamento, texto hebreo, dice así: y miró su mujer atrás y se convirtió en estatua de sal. ¿A qué se está refiriendo? A la mujer de Lot. Noten, ¿cierto?, cómo el Targum, que es un comentario obviamente del Antiguo Testamento de la Torá, Targum, ¿cierto?, hebreo, noten cómo lo traducen y noten las cosas que agregan. Y porque la mujer de Lot era de las hijas de los sodomitas, miró hacia atrás para ver qué sería el final de la casa de su padre, y aquí que ella quedó columna de sal hasta el día en que resuciten los muertos. Como claramente se observa en la tradición rabínica del Targum, no solo añade información que no está en el texto bíblico, además añade aspectos doctrinales no sugeridos por el pasaje. Entonces muchas veces, no creo que llegue a suceder esto, hermano, pero si llega algún judío acá diciendo: ustedes no saben interpretar la escritura, hay que interpretarla tomando en cuenta el Targum, ustedes ya saben para dónde va la micro, ¿cierto? Cuidado.
Ellos siempre, los judíos especialmente, añadieron muchas cosas. Aquí creo que tenía otro ejemplo, ¿no? Creo que es un ejemplo, ahí en la hoja hay dos ejemplos. La interpretación Pesher judía. Hace como un año atrás se abrió una academia de idiomas bíblicos que justamente se llama Academia Pesher. Ahora, notemos ahí en la página 63. Avanzo, ¿cierto, en esto? Ahí tengo otra explicación, ¿cierto? Bueno, ya lo vimos eso. Avanzo un poquito. ¿Qué significa Pesher a propósito? Interpretación. Está en la página 57, 58. ¿Ya? Recuerden que esto tienen que leerlo después. Ahí está, significa interpretación. Avanzamos entonces. Noten aquí, voy a leer esta parte, muy interesante. El término Pesher significa interpretar y se usaba frecuentemente para introducir la explicación de un fragmento de la escritura, en especial muy común en la comunidad de Qumran. La interpretación judía Pesher es la que interpreta el texto antiguo en referencia a la historia presente, subordinando completamente el sentido y significado y contexto original al cumplimiento presente. La idea de esta manera de interpretar subyace en la idea de que la Tanaj y en especial los profetas escribieron información velada que estaba por cumplirse de manera inminente. En este sentido, el comentario apocalíptico era común en la interpretación Pesher. Por otro lado, y como señala bien el profesor Birkler, con habitualidad la interpretación Pesher usaba como frecuencia la expresión esto es aquello, para indicar que las circunstancias o hecho peculiar presente que estaban experimentando los contemporáneos de la comunidad de Qumran era el cumplimiento de alguna profecía particular del pasado que ahora veía su cumplimiento en medio de la comunidad, y en este caso de la comunidad del Qumran. Por eso que es importante que muchas veces la comunidad del Qumran, estos judíos esenios que se encontraban ahí, ¿cierto?, en Israel, cerca del Mar Muerto, ellos interpretaron mucho las escrituras aplicándolas a ellos mismos. Y de ahí surge todo este concepto también, porque ellos escribieron mucha literatura apocalíptica. Y de ahí viene toda esta cuestión de asignar a veces los pasajes bíblicos el género de apocalíptico. Pero eso es un peligro, hay una espada de doble filo también sobre ese concepto, que más adelante quiero explicarlo. ¿Cuál es la señal del versículo 30? Miren, vamos aquí a hacer un ejercicio para poder entender algunas cuestiones que tienen que ver con la influencia, ¿cierto?, de estas escuelas también, o de la interpretación judía, por un lado, en versículos como este. Ustedes conocen este pasaje, Mateo 24. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, y con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Pregunta, ¿a qué se refiere este pasaje? Esta no es una pregunta de prueba, por si acaso, sino de acuerdo a lo que ustedes observan en el texto. ¿Qué les sugiere el texto? Si ustedes leen la palabra del Señor, y seguramente ustedes van a decir, este texto se refiere a la segunda venida, ¿sí? ¿Quién más piensa otra cosa? No sé. ¿Están de acuerdo que es una referencia a la segunda venida? ¿Y por qué razón podría referirse a la segunda venida? ¿Ya? ¿Qué más? Muy bien. Vendrán, sí, también verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. No parece difícil el texto en sí, lo que nos propone. La pregunta es, ¿cuál es la señal del versículo 30? ¿Qué creen ustedes? Cuando dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál será la señal? ¿Que Él viene? ¿Sí? ¿Que alguien piensa otra cosa, de que la señal podría significar otra cosa o ser otra cosa? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la señal?
que viene bajando y los demás piensan lo mismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Miren, notemos algo, porque esto básicamente se deduce del texto, no es muy difícil de verlo. Pero notemos algunos ejemplos. John Owen, ¿cierto? Un autor reformado, que es muy popular en el día de hoy, tiene buenos libros sin duda, sobre el pecado, sobre varias cosas. Dice, no quiero pasar demasiado tiempo en lo que debería ser claro y evidente, pues puedes tomar como regla que en las declaraciones de juicio de Dios, en los escritos de los profetas, los cielos, el sol, la luna, las estrellas y todas las hermosas del cielo visibles representan ¿qué cosa? ¿Qué decía el texto anterior? Se refería a, noten, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, los gobernantes, las autoridades, ¿me entienden o no? Ya, sigo avanzando, pero noten lo que dice Chilton, es un postmilenarista. El sol, la luna y las estrellas, al final de la tribulación, dijo Jesús, el universo será arrasado, la luz del sol y la luna se apagarán, las estrellas caerán y los poderes de los cielos serán sacudidos. La base para este simbolismo es Génesis 1, 14 al 16, donde se habla del sol, la luna y las estrellas como potencias de los cielos, como las señales que gobiernan el mundo. Más tarde en las Escrituras se usan estas luces celestiales para representar ¿a quién? ¿Se dan cuenta cómo es que estos intérpretes asignan a estas declaraciones que son tan llanas un significado que no tiene? Avanzo para que ustedes entiendan hasta qué punto la influencia, obviamente, de la alegorización llega hasta el día de hoy. Kenneth Kendrick, un teólogo postmilenarista. El postmilenarismo habitualmente se cree que ha desaparecido, pero no, ha resurgido en estos últimos años, especialmente por la literatura de este autor que ha sido traducida también por editoriales como Kerygma. Según Mateo 24:30, los judíos de esta generación verían una señal de que el Hijo del Hombre está en el cielo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La señal del Hijo del Hombre que está en el cielo son los escombros humeantes de Jerusalén que él profetiza de antemano. El colapso final de Jerusalén y del templo será la señal de que el Hijo del Hombre, a quien los judíos rechazan y crucifican, está en el cielo. ¿Están entendiendo lo que está diciendo? ¿Cuál es la señal para Kendrick? ¿Por qué escombros humeantes? Porque en el 70 después de Cristo el templo fue destruido. Entonces ellos son preteristas. ¿Qué significa eso? Que ven estas alusiones como cumplidas en el pasado, no como referencias a la segunda venida. Preterista viene de pretérito, pasado. O sea, él tiene que ajustar, qué interesante, no ajusta su concepción a la palabra, sino que usa la palabra y ajusta la palabra para que cuadre con su concepción. La señal será los escombros humeantes de Jerusalén. Un malabarismo exegético tremendo. Avanzo. Sandstorm, ¿cierto? Venga tu reino, dice lo siguiente. Literalmente el versículo, él es un teólogo amilenarista. El versículo 30 dice lo siguiente: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y luego todas las tribus de la tierra harán luto y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo y poder y gran gloria. En otras palabras, Jesús no les estaba diciendo a sus discípulos que aparecería en el cielo. Increíble. Estos comentaristas, noten. Más bien, él les dijo que verían una señal que probaba que estaba en el cielo, sentado a la diestra de su Padre. Aquellos que presenciaron los eventos del 70 verían la señal de la entronización de Jesús cuando vieran la destrucción de Jerusalén. Por eso la señal del Hijo del Hombre entronizado y vindicado en el cielo es la destrucción de Jerusalén y su templo en la tierra. ¿Qué significa la señal? Significa que el Hijo del Hombre está en el cielo, exaltado, vindicado y entronizado a la diestra de Dios. ¿De dónde surgen tantas ideas del texto que no está en el texto? ¿Cómo llega a decir tantas cosas que no me sugiere el texto? Avanzo un poquito y les voy a mostrar lo que dice el hermano Sproul, que tiene muy buenos libros. Hay un libro que me gusta mucho de él que se llama Escogidos por Dios. Lo recomiendo. Muy bueno, muy bueno. Explica muy bien el tema de la salvación.
del calvinismo, que en realidad es rechazado en el día de hoy, pero es tremendo ese libro. Aprovecho de decir que, por supuesto, al menos yo, en general, nosotros como corporación, en general lo digo, no lo sé más allá, tampoco en cierto sentido, pero personalmente, por supuesto, nos adherimos a la soteriología reformada. Por supuesto, eso es bíblico. Uno dice ya, tú eres calvinista. Sí, somos calvinistas, pero para ser más correcto, eso es un concepto histórico y no está mal. Diríamos, mejor somos pablistas. Porque ¿quién enseñó la salvación desde ese punto de vista? O la Escritura la manifiesta así. Pero no estamos de acuerdo, y no estoy de acuerdo con la escatología reformada. Porque hay un problema en donde claramente se observa cierta espiritualización basada justamente en algunos paradigmas que no enseña la Biblia, o más bien lo que hacen es anular lo que la Biblia dice. Miren, lo que dice Sproul el año 2018 en su página web, yo no sé si él escribió este artículo, para ser honesto, pero noten lo que dice. Los creyentes generalmente leen la agitación astronómica en el versículo 29 y la aparición del Hijo del Hombre en las nubes, los versículos 30 al 31, de una manera demasiado literal y ubican estos eventos en el futuro. Ustedes son demasiado literales. Qué interesante que yo les pregunté a ustedes sin prejuiciarlos y la mayoría de ustedes dijo, esto se refiere a la segunda venida. Entonces, el hermano Sproul, en su momento, no sé si lo escribió él, pero dice, no, eso es de ser demasiado literal. Entonces, no sé si han escuchado esto del hiperliteralismo. Ahora, sin embargo, estos eventos astronómicos no tienen que ser interpretados de esta manera. Los profetas del Antiguo Testamento a menudo hablan del derrocamiento de los reinos humanos y de los eventos cataclísmicos en la historia, utilizando metáforas. Aparentemente Jesús en Mateo 24, 29 al 31 está usando de estas mismas imágenes para representar la caída de Jerusalén. Una buena pregunta sería, si claramente en Mateo 24 se está anunciando la venida de Cristo, y ellos interpretan eso como la destrucción de Jerusalén, ¿dónde queda la venida de Cristo? ¿Vino metafóricamente también? No sé si me entienden la idea. Si metaforizan todo lo demás, ¿cómo hacemos con la venida de Cristo? Noten lo que esta Biblia dice ahora en el 2015. El 2015 fue la traducción al inglés, o la primera edición en inglés. Esta Biblia llegó a la cruzada y todo el mundo la ha comprado. Perdón. No le gustó al hermano Sproul. Noten, esta Biblia yo la tengo, tiene muy buenos artículos, sin duda. Pero noten que lo que dice ahora esta Biblia, que es supuestamente la editora de Sproul, 24, 29, 30. Algunos han entendido estos versículos como que representan la derrota de la fuerza de Satanás, la vindicación del Hijo del Hombre, la propagación del Evangelio a todo el mundo, como si hubieran ocurrido simbólicamente durante la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, el lenguaje del versículo 30 es paralelo a pasajes tales como estos. Lo más natural es que este pasaje se refiere a la segunda venida. Ahora en la versión moderna dice lo contrario. ¿Me entienden o no? Ustedes sabían que el hermano Sproul lo más probable no editó las notas, no editó todas las notas, eso es evidente, hay equipos ahí. Pero ahí vemos cierta incongruencia. Ahora, avanzo un poquito explicando esto. Este libro de Mateo es tremendo. Son 4 tomos de Mateo, yo tengo uno, ya voy a tener los que me faltan, ¿cierto? Son un poco caritos. Y Luz es un teólogo alemán, no tiene nada que ver con premilenarismo, bueno, desconozco en cierto sentido, de hecho le pregunté al hermano Hartmut Bayer si conocía a este autor, porque como él conoce muchos autores alemanes, y me dijo que es un muy buen autor, pero que tuviera cuidado con algunas cuestiones. Yo siempre le pregunto al hermano Hartmut, cuando tengo que revisar alguna literatura que no conozco, y este autor, específicamente los de esta editorial, la editorial Sígueme, son tremendos exegetas. No es literatura para cualquiera en realidad, es terriblemente técnica y no tiene nada que ver con ideas macarturianas, es totalmente alejado del dispensacionalismo, y una de las cosas por las cuales muchas veces trato de tener algunos autores como estos es que son excelentes exegetas.
aunque algunos son liberales, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo no recomiendo este tipo de literatura y nunca la traería tampoco al templo a venderla. No, hay que tener criterio exegético y teológico para leer este tipo de obras. Son 4 tomos, imagínense, de Mateo. Noten lo que dice este exegeta, porque como exegeta es excelente. En este aspecto y en este capítulo desconozco otras declaraciones, no he leído todo el comentario. Se debate mucho en torno a la señal del Hijo del Hombre, expresión añadida por el propio Mateo en el versículo 30. Hoy se enfrentan 3 posibilidades. La primera se corresponde con la tradición hermenéutica de la Iglesia antigua, una cruz cósmica. O sea, algunos creían que cuando iba a venir Cristo iba a aparecer una cruz en el cielo, grande. Y muchos de ellos fueron Hipólito, Crisóstomo, Cirilo, Teofilacto, ahí tienen un nombre para su hijo, ¿cierto? Eutimio, Jerónimo. Dice, pero hoy las menos seguidas. La segunda posibilidad de interpretación entiende la señal dentro de la tradición de la Guerra Santa como una enseña militar, estandarte. Así lo indican sobre todo algunos textos bíblicos que hablan de semeión, señal, en combinación con, ahí está, salpic, trompeta, con ese significado. O sea, la segunda significado puede ser una señal, ¿cierto?, de lucha o una señal militar. Noten lo que agrega Luz. Frente a estas 2 interpretaciones aparece una tercera, específicamente moderna, que no admite ninguna señal especial fuera del Hijo del Hombre. ¿Saben qué? Ustedes dieron en el clavo, porque el texto, ¿qué nos sugiere? ¿Cuál es la señal? Es el propio Hijo del Hombre viniendo en el cielo. Cuando tú estudias a un autor como este, que te dice lo mismo, no podría llegar a otra interpretación, si eso es lo que el texto está sugiriendo. Déjenme seguir leyendo. Se entiende aquí como un genitivo epexegético. ¿Se dan cuenta que es técnico? ¿Qué significa eso? Bueno, esas son ideas técnicas, ¿cierto?, del griego que nos ayudan a entender. ¿Qué significa? Que dice, la señal es el propio Hijo del Hombre. Si tomamos en serio el principio metodológico de que un texto debe interpretarse primariamente desde el mismo, todo habla, a mi juicio, en favor de la tercera interpretación, o sea, que se refiere al Hijo, ¿cierto? Había aparecido ya en el Evangelio de Mateo la referencia de Jesús a la señal de Jonás, que remite a la señal del Hijo del Hombre. La única señal prometida por Jesús es el propio Hijo del Hombre, que como Jonás será tragado por la tierra, resucitará y luego juzgará al mundo. En el contexto de Mateo 24, la señal del Hijo del Hombre se distingue claramente de las grandes señales y milagros de otros. El versículo 27 deja claro que la parusía, la venida, es inequívoca, visible a todos como el relámpago, y no necesita de una señal que la acredite o la anuncie. En suma, el macro contexto y el contexto indican claramente, a mi juicio, que la señal del Hijo del Hombre no significa sino el Hijo del Hombre mismo. Interesante encontrar este tipo de interpretaciones porque MacArthur y Samuel Pérez Milos y Carballosa dicen lo mismo. Y usted, qué interesante, en un ejercicio sencillo que hicimos ahora, llegó a la misma conclusión. ¿Cómo es que algunos autores, especialmente de línea reformada, divagan o se enredan en explicaciones para tratar de asignar al pasaje un significado preterista, como claramente lo vimos? A propósito, el pastor Sugel, interpretando este texto, no cuadra o no piensa lo mismo que Sandstrom, que también es amilenarista. El hermano Sugel dice que este pasaje se refiere a la segunda venida, pero Sandstrom, que es doctor en teología, dice no, esto no se refiere a la segunda venida, sino a la destrucción del templo. Eso es lo que uno va a encontrar. Ahora, avanzo un poquito en esto y ya vamos ya con la penúltima parte, que es la página 69 en adelante. Recuerden que estoy haciendo un resumen general simplemente. La idea es que ustedes puedan leerlo y cualquier duda que tengan después lo pueden preguntar. La interpretación de los esenios. ¿Quiénes son los esenios? Esto es muy importante. Los esenios hay que observarlos bajo 3 prismas. Los esenios eran bibliotecarios porque conservaron muchos manuscritos bíblicos. Los profetas también, o en este caso los esenios, fueron profetas apocalípticos, por supuesto, profetas no canónicos. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Los canónicos cuáles son? Los que tenemos en la Biblia. ¿Ya? Y también hermeneutas. Aquí está Qumran, ¿ya? Jerusalén está aquí. Creo que hay que tomar un Burma, se va por aquí y llega aquí a Qumran, ¿cierto? Ahora, noten esta imagen de satélite. Es lo mismo. Noten que aquí yo voy a acercar un poquito y en Qumran
se descubrieron varias cuevas, ahí están enumeradas, ¿cierto? En inglés. Y en esas cuevas, creo que hay una nueva ahí, pero yo puse 11 nomás, está aquí el Mar Muerto. Se encontraron un montón de cuevas en donde se descubrieron, y ahí están las cuevas, ¿cierto? Manuscritos o jarros de greda, en donde encontraron un montón de manuscritos súper antiguos y que aportaron a las ciencias bíblicas un tremendo, valga la redundancia, aporte. Porque sin duda, como aporte bibliográfico, son relevantes sin duda. Hay algunas imágenes de las cuevas en donde se encontraron. Ahora, en Jerusalén hay un museo que se conoce el Museo del Rollo, ¿cierto? Creo que así se llama, Scroll, ¿cierto? Y al medio hay una especie de papiro, y ustedes saben que aquí hay un manuscrito que es el manuscrito más importante que se encontró en Qumrán. ¿Alguien tiene alguna idea de cuál es? Y como descubrimiento vino a confirmar la palabra del Señor de una manera increíble. ¿Alguien lo sabe? ¿Se acuerda? Isaías, muy bien. Noten, aquí voy a hacer un acercamiento. Ahí está el manuscrito de Isaías. Noten en la página 71. 1K significa la primera cueva. Ahí se encontró este manuscrito. ¿Y cuál es la relevancia de este manuscrito? Noten en la página 72. Ya vamos terminando. ¿Sí? Yo he visto en televisión algunos programas de investigación bíblica. Justamente aparecen, tengo en la memoria unos programas que hablan de esto. Y se supone que esto fue encontrado después del diluvio. Claro, harto después, pues eso fue en el siglo XIX más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que si 1947, si no me equivoco. bíblicamente yo tengo mis dudas personales, digamos, la pregunta porque uno aquí viene a aprender, Sí, sí, a salir de dudas, por supuesto. sí. Porque el diluvio duró cuánto, 40 noches y 40 días. 40 noches. Sí. Entonces, y estos rollos fueron encontrados, o sea, con su escritura visiblemente entendible. ¿Mm? Pero, Entonces, por ahí tengo alguna duda yo con respecto a eso. No fue escrito después del diluvio. sí, sí, es posterior, es posterior. Es posterior al diluvio, obvio. Sí. Esto en el 1947 se encontraron estos manuscritos, aproximadamente hablando, pero son mucho más antiguos. Sí, sí, exacto. Antes de Cristo, el diluvio fue 2000 años. Sí, po. Sí. Los guardias no están, ¿cierto? No, ya, pero. Noten esta imagen. Miren, la antigüedad del texto masorético, que es la base del Antiguo Testamento que tenemos nosotros, data del 900 después de Cristo. O sea, los manuscritos textuales hebreos, que son la base textual de nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, la antigüedad data del 900 después de Cristo. ¿Cuántos años más o menos? ¿Más de 1000? Más de 1000, obvio. Ahora, noten que cuando se descubre el rollo de Isaías, la fecha, ¿cierto? Muy interesante, se va a retroceder al 200 antes de Cristo del rollo de Isaías. ¿Y qué es lo increíble? Que al estudiar el rollo descubierto en Qumrán y compararlo con el texto masorético, que es del 900 aproximadamente, ¿saben cuál es el gran descubrimiento? Noten aquí, por favor, en la página 72. El descubrimiento del rollo de Isaías y la importancia del mismo retrocedió la data del texto masorético al 200 a.C., pero la importancia más relevante de este gran descubrimiento es el hecho de que el rollo de Isaías respecto al Isaías del texto masorético difiere solo en un 5%, lo cual en términos de porcentaje textual es casi insignificante, lo cual confirma la asombrosa fidelidad de estos últimos. Como bien señala el profesor Nemer, este hecho es muy significativo, sobre todo cuando consideramos que muchos esperaban que el hallazgo de estos manuscritos provocara poco menos que el derrumbe de la fe cristiana. En realidad ha sucedido todo lo contrario. Eso es muy interesante, porque esos manuscritos, y ese manuscrito que está exhibido en Jerusalén, básicamente es el mismo que tenemos en nuestras Biblias. Y es mucho más antiguo que el texto masorético, que es la base de las Biblias o de la traducción de nuestras Biblias. Eso es importante y es importante tenerlo claro.
Ahora, también dentro del Qumran se descubrieron muchas obras apocalípticas, hay una lista. ¿Y por qué menciono esto? Es porque hay muchos autores en el día de hoy que usted va a encontrar en la Cruzada de literatura cristiana que van a hablar mucho de la apocalíptica. Por ejemplo, hay algunos autores que tratan de restar la importancia del apocalipsis que tenemos en nuestra Biblia, asignándole el género de apocalíptico. ¿Y por qué? Si el género de apocalipsis, ¿cuál es? Es profecía. ¿Por qué esta tendencia de asignar apocalipsis, el sentido apocalíptico? Porque los libros apocalípticos surgen justamente en el tiempo también de los esenios, en donde ellos escribieron muchos libros de género apocalípticos. ¿Para qué? Porque los judíos, los esenios eran judíos, era una secta judía como los fariseos, pero eran diferentes, tenían prácticas diferentes. Y ellos, al observar, ¿cierto?, constantemente el sufrimiento del pueblo de Israel en el primer siglo, las persecuciones, una forma que tuvieron para alentar la esperanza del pueblo era escribir apocalíptica. Y la apocalíptica describe, no sé si ustedes han visto alguna película con el nombre de Apocalipsis. ¿Han visto algunas películas así? Apocalipto, ¿cierto? Esa otra parece. Pero Apocalipsis, ¿qué muestran en una película en donde se hable de el apocalipsis? ¿Qué es lo que se muestra? Destrucción, las estrellas, todo cayendo, ¿cierto? Tremendo. Entonces, los judíos esenios, muchos de ellos escribieron estas obras para dar esperanza al pueblo de Israel, ¿cierto?, en relatos apocalípticos. Entonces, muchos autores, conozco a varios que he leído, Samuel Pagán, por ejemplo, asigna a Génesis la connotación de ser un libro apocalíptico. Y eso es un poco peligroso, porque cuando tú asignas un género, en este caso apocalíptico, al libro de Apocalipsis, lo que estás haciendo es anular el sentido profético del texto. Lo que está haciendo Juan es una profecía, no está, ¿cierto?, metaforizando su lenguaje. Entonces hay que tener ojo con eso cuando alguien dice, no, esto es apocalíptico. Oh, cuidado ahí. ¿Dónde surge esto? También dentro del lenguaje o de la literatura esenia o con rámica. ¿Mm? Sí, no hay problema, dale, no. Mire, viendo esto, me pareció el punto 10, uno de hay librerías cristianas donde hay un libro que dice que habla de la historia de Noé, estuvo con Dios y caminó, y claro, es un libro apócrifo. Apócrifo, sí. Que está en la Biblia. Sí. Es bueno leer libros apócrifos, o sea, que no estén en la Biblia, o sea, si es correcto o no, es libros que no están en la Biblia. ¿Los guardias se fueron ya o no? ¿No? ¿No? ¿Guido? ¿No? Sí, se fueron. No, está bien, Pablo, una broma. Si tú no conoces bien la escritura, mi consejo es que no leas libros apócrifos. Si tú tienes convicciones claras, tú dices, ok, ahora puedo leer cualquier cosa. Pero si todavía estás en el desarrollo de tu fe, tienes que cimentar primero tu fe en la palabra del Señor antes de leer algún tipo de literatura extraña. No es que uno quiera prohibírselo. De hecho, mi profesor Claudio nos dijo que podríamos leer Macabeo. Bueno, yo escuché eso, obviamente dije, pero ¿cómo Claudio está diciendo eso? Pero se entiende, Macabeos no es un libro inspirado, pero sí lo que te puede ayudar un poco a entender el contexto histórico de las luchas que los judíos sufrieron posteriormente a la persecución del año 70, después del 139, otra masacre ahí en Masada, no recuerdo muy bien la fecha. Esos libros te ayudan para eso, pero preferiblemente es mejor que tú gastes tus fuerzas en entender bien el texto bíblico, inspirado, y después tú tienes un lente para poder colar y decir, ok, esto es cartón pintado, como dice el pastor Pelufo, cartón pintado. Así que eso te podría decir. No es que te quiero prohibir la lectura de ese tipo, pero no es bueno, no es bueno cuando no tienes, por ejemplo, un criterio formado, entregarte un libro que te va a enredar y te va a provocar dudas. No, básicamente tenemos todos que tratar de responder a lo que dice Pablo a Timoteo, ¿se acuerdan? Y es uno de los textos que podríamos decir que es clave de este curso. Procura con diligencia presentarte a Dios y que usa bien la palabra de verdad. Primero, sé experto en la Biblia, conoce bien la Biblia, eso es lo primero. Después,
Conociendo el billete verdadero, puedes conocer lo que hacen los policías en su entrenamiento. Tienen que dormir hasta con los billetes verdaderos para que después, cuando les pasen un billete falso, ellos al tiro conozcan, este es falso. Avanzo entonces, ya estamos terminando, hermanos. Noten, ¿por qué les menciono esto? Este es un libro de Bailey, no sé si se pronuncia bien ahí el apellido, la teología bíblica del Nuevo Testamento, el desarrollo del Antiguo Testamento en el Nuevo, y noten que en este tipo de literatura, se alude a qué cosa. Noten esta frase, que es rara, ¿cierto? 4Q 418. Exacto, a la literatura del Qumran. Entonces, esta es la literatura moderna. Bailey, cuando habla un poquito de este tema, lo que hace es comentar un poco de lo que el Antiguo Testamento dice con respecto a algunas profecías y comenta lo que la literatura qumránica dice. Él no es que sea un hereje, no. Pero sí, lo que llama mucho la atención es que en el día de hoy, de hecho, la hermenéutica del Segundo Templo, ese es un tema medio complicado. Hay algunos autores, no todos los autores, tratan de tener una perspectiva escatológica tomando en cuenta la literatura del Segundo Templo, incluso la literatura esenia. Entonces, dentro de la conclusión escatológica de algunos teólogos, suman y toman en cuenta aún esta literatura, cuando esta literatura no es inspirada. Y ese es un gran problema, porque el énfasis de los qumránicos o de los esenios fue la apocalíptica. ¿Y por qué algunos autores reformados insisten en que no, Apocalipsis es un libro apocalíptico? Entonces ahí vemos ciertos lazos de influencia también. Este autor es un ejemplo de ello. Noten, curiosamente la comunidad Qumran también creía que eran el principio del cumplimiento de estas promesas en el tiempo final. En el 4Q, o sea, en la 4Q se descubre lo siguiente: se dice que Dios es tu porción y tu herencia entre los hijos de Adán. Como literatura histórica tiene su importancia, pero no es relevante para la exégesis. Y tristemente algunos autores más académicos a veces la usan para fundamentar alguna interpretación. Esta literatura, vuelvo a insistir, no es inspirada. ¿Arroja datos históricos sobre la comunidad escénica judía? Claro que sí. Habla y nos enseña mucho de cómo ellos se conducían. Pero hay que tener cuidado con asignar a esta literatura connotación canónica, porque no lo es. Avanzo ya con lo último. Noten un ejemplo, Habacuc 2 al 13. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Hermanos, yo leí un montón de interpretaciones de este texto, pero tremendo. Notemos cuál es la idea. Aquí, ¿cierto? Por ejemplo, notemos solamente un ejemplo. Y lo que dijo, ¿cierto? Para que se dé prisa el que lo lea. La interpretación de esto, de acuerdo a la interpretación de Qumran, de los esenios, se refiere al maestro de justicia. Déjenme explicarle un poquito esto del maestro de justicia. Los esenios tenían y reconocían a una persona como el iluminado, a quien denominaron el maestro de justicia, como el Mesías en cierto sentido. Y generalmente ellos asignan a este personaje el cumplimiento de ciertas profecías, por ejemplo de Habacuc 2:3. Por eso dice, la interpretación de esto se refiere, y ahí está este típico expresión que usan en los escritos del Qumran, al maestro de justicia, a quien han hecho conocer Dios todos los misterios de las palabras de sus siervos los profetas. Pues aún continúa la visión por un rato, se apresurará al fin y no engañará. La interpretación de esto es que será largo el fin último y se extenderá sobre todo lo que dicen los profetas, porque los misterios de Dios son maravillosos. Este pasaje de Habacuc no se refiere a un cierto maestro de justicia posteriormente a lo que escribió Habacuc. Habacuc está escribiendo en su contexto y está escribiendo sobre un juicio que va a llegar sobre el pueblo de Israel, producto de su desobediencia. Pero la literatura qumránica lo que hace es tomar eso para sí y decir, se refiere a nosotros. Por eso insisto que hay que tener cuidado con este tipo de literatura. Y termino con esta expresión, y mi recomendación es que si pueden comprar este libro, los que desean estudiar,
porque este libro está hecho para esto. Dice Gramática Castellana, noten, adaptada para el estudio bíblico. Yo aquí voy a pasar rápido. Noten, aquí tenemos, por ejemplo, la palabra competir, ¿cierto? Tiene un prefijo y un sufijo, ¿ya? Las palabras tienen prefijo, sufijo, pero también tienen infijo, lo que va al medio. Siempre es importante esto como conocimiento general. Ahora, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Note el siguiente ejemplo escribiendo el modo infinitivo correspondiente. ¿Cuál es el modo infinitivo de sois y de salvos? Son dos verbos. Y aquí entramos con gramática. Y esto es lo importante para entender la Biblia. Tú tienes que entender, conocer los verbos, saber los accidentes del verbo. Porque si interpretamos este texto, porque por gracia sois salvos, todos lo entendemos, lo hemos escuchado. Pero mencióname, ¿cuáles son los infinitivos del verbo sois? O de la conjugación sois. ¿Cuál es el infinitivo? ¿Ah? No. No. Guardias. Miren. Ahí está, ser y salvar. Esos son los infinitivos del verbo. Están conjugados, sois salvos. Entonces es importante entender estos accidentes para interpretar el texto, porque los verbos están conjugados en el texto y los verbos llevan la carga significante. Si no entendemos la carga significante que lleva un texto por medio del uso de los verbos, entonces es difícil que haga exégesis. Aquí tenemos, ¿cierto?, el modo verbal, modo indicativo, modo imperativo, modo subjuntivo, modo condicional, ¿cierto?, modo indicativo. ¿Cuál es la idea del modo indicativo? Una acción y un hecho real, ya sea en el pasado, presente o futuro. Dios me salva. Es un hecho, una realidad. El imperativo es un mandato, es una orden. El modo subjuntivo es un deseo. Espero que sea salvo. ¿Ya? No voy a profundizar en esto, mi idea es que lo puedan entender. Esto sí lo quiero explicar un poquito más, el tema de las voces. En la Biblia hay voces. O en la gramática, voz activa y voz pasiva. Pero también en el texto griego hay una tercera voz que se llama la voz media, que no está en español y se usa en el texto. ¿Cuál es la idea de la voz activa? Aquí está el agente que realiza la acción y el sujeto pasivo que recibe la acción. Por eso que hablamos de voz activa cuando alguien realiza la acción. Juan habla a Pedro. Eso está en voz activa. El verbo habla, porque él está haciendo la acción. Notemos ahora la voz pasiva. El sujeto recibe la acción de un agente externo. Juan escucha, ¿cierto?, lo que le dice Pedro. Él es pasivo con respecto a la acción que hace el autor. Miren, le voy a dar un ejemplo muy interesante. Juan 3. Vayan a Juan 3. Ustedes conocen este pasaje y aquí hay algo muy interesante. Versículo 5. De cierto te digo. Perdón, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la importancia de nacer de nuevo? Lo veíamos con los chicos ahora en juveniles. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes estar en su reino. Entonces, la importancia de nacer de nuevo. Y se repite en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, la palabra nacer en el versículo 3 está en voz pasiva. Si estuviera en voz activa, ¿cuál sería la diferencia? Ya estoy entrando aquí en gramática. Pero por eso, para que entiendan que es importante conocer todo este tema gramatical. Este versículo está en voz pasiva. Dice, el verbo nacer. De cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es la implicancia de que esté en voz pasiva y no en voz activa? Si estuviera en voz activa, ¿cuál sería la implicancia significante? ¿Alguien se atreve a decirlo? ¿Cómo? Perdón. Muy bien.
Dio en el clavo al tiro, Saúl. Muy bien. ¿Se dan cuenta qué importante la voz o no? Claro, porque tú puedes construir una teología arminiana en base a una distorsión del texto. No, es que yo tengo que nacer de nuevo. No, lo que dice el texto es que algo me tiene que suceder que es ajeno a mi decisión. ¿Me entienden? ¿Sí? Claro, el leísmo. Exacto. Eso tiene que ver con el leísmo. El leísmo puede ser engañoso. Tú tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo tienes que nacer de nuevo? Y ahí una pila de conclusiones totalmente erradas. Tienes que portarte bien, tienes que dar tu diezmo, tienes que, no sé, cantar alguna... No, voz pasiva significa que es una acción que yo recibo. Y noten que la palabra de nuevo es muy interesante. De nuevo es el adverbio. ¿Qué es un adverbio? Sí, puede ser. Es un primo del verbo. La palabra griega es anoten. Literalmente anoten. ¿Y saben cuál es la traducción? De arriba. O sea, el texto es totalmente monergista. Ya me estoy poniendo un poco teológico. Nacer significa, en primer lugar, que es algo que me pasa, no es que algo yo que haga. De nuevo, es un adverbio de dirección. Por ejemplo, cuando yo digo, por ejemplo, el adverbio básicamente lo que hace, en este caso hay adverbios de todo tipo. Estoy enredándome si aquí está todo. Déjenme. ¿79? ¿O 78? Creo que está más acá. Ver, página 83. Hay adverbios de tiempo. Por ejemplo, cuando, ¿cierto? Ahí están, hoy, ayer, mañana, anoche. Adverbios de lugar, aquí, allí, cerca, lejos, encima, junto, adelante, atrás. Adverbios de modo, cómo, de cantidad, de orden, de afirmación, de duda, de negación. Cuando dice de nuevo, básicamente es un adverbio que se puede decir como adverbio de lugar, de arriba. Y eso es una metonimia, otra palabra extraña. ¿Qué es una metonimia? Un poco enredado. El punto es que hacerlos conscientes de la importancia de la gramática. Metonimia es una figura retórica que básicamente se refiere, ¿cierto?, o trata de señalar algo con otro nombre, de arriba. ¿Quién está arriba? ¿Quién? Dios. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? Que tú y yo necesitamos nacer producto del poder de Dios. ¿Me entienden? No es algo que tú haces, es algo que yo experimento. Por eso que la conversión o la regeneración es una reacción, no es una acción mía. Cuando yo escucho la voz de Dios, de verdad, yo reacciono a un acto causante, o el agente causante es Dios, nunca soy yo. ¿Se dan cuenta que no hay que leer a literatura calvinista para ser calvinistas? Hay que leer el texto simplemente y poner un poco de atención, nada más. Avanzo para que no sea muy engorroso. Ahí tenemos la voz media, y la voz media consiste en que el sujeto hace y recibe la acción para sí mismo. ¿Ya? A veces hay verbos en el Nuevo Testamento que son en voz media, ¿cierto? Que quieren decir, por ejemplo, andad en él. No recuerdo si está en voz media, pero ¿qué significa? Que esa acción debe afectarme a mí. Tiene que provocar un cambio en mí. ¿Ya? Avanzo, ¿cierto? Ahí tenemos los participios, el gerundio, cosas que ustedes, la idea es que después puedan repasar, ¿cierto? El adverbio ya lo vimos, el pronombre. Miren qué interesante el pronombre. Por ejemplo, en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11. Noten, ¿cuál es el pronombre? Ahí está. Vosotros, ellos, vosotros, los demás, nosotros, nuestro. Ahora, ¿cuál es la implicancia del pronombre en la exégesis? Pablo está hablando del día de Jehová. Acaba de hablar del arrebatamiento y comienza su exposición
con un giro transicional. Por eso que este texto nos indica que si habla del arrebatamiento, va a hablar del día del Señor, no son lo mismo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista gramatical, en 1 Tesalonicenses 5:1, ese pero acerca de, en el texto griego es, si no me equivoco, es el peride, que es una frase típica para cambios transicionales. Por eso que una de las marcas exegéticas del texto, de cuando Pablo habla en 1 Tesalonicenses 4 del arrebatamiento y sigue hablando, no está hablando de lo mismo. Pero más encima, noten, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros, ¿a qué se está refiriendo? A los creyentes. Sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón de la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. ¿Se dan cuenta cómo los pronombres son tan relevantes? Sigo y avanzo. Recuerden que esto es importante repasarlo si quieren ser buenos exegetas. También esto es muy importante, el tema de las conjunciones. Hay conjunciones copulativas, disyuntivas, y de hecho tenemos conjunciones adversativas. El pero es una conjunción adversativa. Muy interesante, ¿cierto? Los peros en el Nuevo Testamento son tremendos, pero Dios, ¿cierto?, que nos salvó por su misericordia. En Efesios ahí hay un pero, esos peros son tremendos, ¿cierto? Avanzo para que vayamos terminando ya. La sintaxis, algo muy importante también, sintaxis. La sintaxis tiene que ver con la coordinación de todas las palabras que conforman un texto, orden que le da sentido racional y significante a una porción escrita. La ausencia de sintaxis revela sinsentido, caos semántico y de significado. ¿Qué dice ¿Alguien me puede explicar qué es lo que quiere decir esta expresión? Galilea, ves, fue Judea, de otra se salió. ¿Se entiende? Ahí es un enredo sintáctico totalmente. La sintaxis ordena todas las palabras, pronombres, conjunciones, verbos, y los pone así como los niñitos párvulos. A ver, usted aquí de la manito, al lado, así todo la manito. La I con el verbo, todo juntito. Si no hay sintaxis, entonces no hay significado. Por eso que el texto dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. El orden sintáctico me ofrece un significado coherente. Por eso que parte de la exégesis es hacer un trabajo sintáctico. Cuando uno hace un análisis de un texto, ¿cierto?, uno primero lo que hace es ver cuál es la sintaxis del texto, cómo están coordinados las palabras. Avanzo, ¿cierto? El principio del sentido del lenguaje, y esto es lo último. El sentido del lenguaje también es definido por los actos del habla. Ahora bien, el acto del habla implica 3 sentidos que hacen que la comunicación entre el hablante y el oyente tenga sentido. Así, los 3 niveles del habla son el acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Aunque estos conceptos hacen alusión a los actos del habla, también tienen su aplicación en el lenguaje escrito, debido a que y en especial el bíblico, consta de registros del habla, discursos, parábolas, mensajes, sermones. En este sentido, el significado básico general de estos conceptos, desde el punto de vista escrito, tienen los siguientes significados. Tenemos el aspecto locutivo. ¿Qué quiere decir el aspecto locutivo? Esto es lo último que ya estamos viendo. Noten en la página 94. El aspecto locutivo tiene que ver con la expresión llana, desnuda, como usted la lee en el texto. Por ejemplo, en la segunda parte dice, mejor voy a leer del principio ya que ya nos quedan 3 hojas, ¿no? El acto locutivo en el plano del habla es la locución en sí, el enunciado en su estado original, en su leísmo llano. De esta misma manera, en el plano escrito, la locución viene a ser la declaración, dicho o enunciado en su estado normal y llano. Así, cuando hablamos del sentido locutivo, nos referimos al sentido obvio de una declaración. Por ejemplo, Lucas en Hechos escribe, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Si ponemos atención, Lucas está describiendo desde el punto de vista periodístico. Sin embargo, si ponemos un poco más de atención a esta declaración, Lucas no nos dice la razón causa de cómo es que ese día se añadieron como 3.000 personas. Solo nos dice que tal día se añadieron.
Así, la locución en su estado normal nos dice que simplemente se añadieron como 3.000 personas. No nos explica aquí cómo es que llegaron a añadirse, si fue una obra de convencimiento interno, si fue un acto divino detrás de esta conversión. La locución es simplemente periodística. Ahora bien, el sentido locutivo no es suficiente para concluir doctrina, pues simplemente hace referencia a la locución hecha en su estado primario, aunque a veces el sentido locutivo es suficiente para comprender lo que se nos quiere comunicar de manera escrita. En muchos casos es necesario saltar un paso más. Notemos 2 ejemplos al respecto. El Nuevo Testamento llanamente dice: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El sentido locutivo es súper claro. No hay que hacer un malabarismo aquí gramatical, es súper claro. Esta declaración es clara, su sentido locutivo es sencillo y legible. Si alguien dice ser creyente y aún así aborrece a su hermano, esto es, lo odia, lo abomina, añade Juan, esta persona realmente aún está en tinieblas, o sea, no ha nacido de nuevo, que es el tema de Juan. Como se puede observar, aborrece es una palabra que todos entendemos, su sentido locutivo es franco, llano y sencillo. No necesita usted un análisis etimológico del término para comprender a qué se refiere Juan con aborrecer. Sin embargo, el sentido locutivo, aunque útil para la obviedad de lo que se quiere decir en el caso concretos, no siempre es suficiente para concluir basado justamente y solamente en el sentido locutivo. Un ejemplo concreto es lo que Jesús señaló bajo los mismos términos en este sentido. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hermanos, no puede ser mi discípulo. ¿Qué dice el sentido locutivo? Si tú no aborreces a tus padres, pero tenemos que avanzar un poquito más al sentido ilocutivo. ¿Qué es lo que querrá decir? Y aquí avanzamos con lo segundo, que tiene que ver con el aspecto ilocutivo. Noten, página 95. De la misma manera que en el acto ilocutivo del habla, el sentido ilocutivo de las declaraciones que encontramos en las Escrituras señala a la intención detrás de la locución, el propósito en sí, lo que el enunciante buscaba con tal declaración. Por ejemplo, Hechos 2:41 dice: y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿cierto? Esa es la locución llana. Notemos cómo es que otras versiones traducen esta idea. Ahí ustedes pueden ver, algunas traducen y se añadieron, se añadían, fue agregada, y noten la versión al día, y un gran número de personas aceptó al Señor, en medio trampolín. Por eso es importante entender el texto. ¿Cómo es que llegan a decir cosas que no quiere decir el texto? Noten que esto se tiene que ver a la luz también del contexto teológico. Noten lo que dice el versículo 47, ahí al final del segundo párrafo. Por eso el mismo Lucas también registra las siguientes palabras, que nos da un equilibrio teológico. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia lo que habían de hacer. Ahí ustedes tienen el equilibrio teológico. ¿Cómo es que se llegaron a añadir? La teología nos dice que Dios es el que añade a la iglesia, pero el informe periodístico, ¿cómo lo ve? Como personas llegando a añadirse. Entonces no tenemos que confundir los planos ahí, ¿ya? Entonces, finalmente tenemos el sentido perlocutivo, y este es el más sencillo, el más cortito. La idea es aplicar esto. El sentido o el acto perlocutivo tiene que ver con el oyente, o en nuestro caso con el lector, y tiene que ver con el efecto que trae consigo la locución, pero por sobre todo la ilocución, el sentido ilocutivo. El efecto, el sentido ilocutivo de, por ejemplo, sed santos porque yo soy santo, tiene sentido perlocutivo, esto es, desea provocar en el oyente o en el lector, ¿qué cosa? Una acción al respecto, una respuesta concreta conductual. Toda la predicación que surja del púlpito es perlocutiva también, porque espera un efecto en las personas, que cambien su conducta, que avancen en la vida cristiana. Por eso que los 3 aspectos del lenguaje son el aspecto locutivo, las expresiones llanas, en su sentido llano. Un gringo, por ejemplo, no va a entender una frase, un chilenismo, en su sentido locutivo. Necesita entender la intención ilocutiva. Cuando uno habla de ilocución, uno trata de apelar, pero ¿cuál es la intención de Lucas al decirnos esto? Y ahí es donde uno tiene que excavar un poquito más y decir, mira, esto es lo que quiere decir el autor. Hermanos,
Hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto los 3 bloques principales de la introducción general que nos ayudan a entender un macro general de cómo es el tema. Hoy día pudimos contratar varias cosas, ¿cierto?, que tienen que ver con la importancia de, bueno, las hermenéuticas, las escuelas de hermenéuticas antiguas. ¿Van a entender ustedes ahora, o es bueno que lo tomen en cuenta, la influencia de las escuelas históricas? ¿Cuál era el énfasis de la escuela de Antioquía? La interpretación literal. ¿Cuál es el énfasis de la escuela de Alejandría? La escuela alegórica, ¿cierto? ¿Cómo interpretaban los judíos? ¿Eran secos para interpretar o no? ¿O hay de todo? Hay de todo. Hay hiperliteralismos. ¿Cómo interpretan los esenios? ¿Cuál es el énfasis de ellos? ¿Cierto? Que todo era para ellos. Hacen un énfasis también con respecto a la literatura apocalíptica, y hay que tener cuidado. Una pregunta para ustedes. ¿Es importante recordar la gramática? Hoy día se dieron cuenta que sí, ¿cierto? Volver a recordar algunos aspectos gramaticales. Y por último, ¿cierto?, los aspectos o los estadios del habla. Eso es importante también entenderlo. Ya de aquí en adelante, ¿cierto?, ya vamos a ir con principios concretos de interpretación, ya que son principios más concretos de lo que es la hermenéutica de la palabra del Señor, y como se dan cuenta hemos avanzado harto, ¿cierto? No sé cuándo vamos a terminar, pero ya recuerden que creo que son 8 bloques y ya llevamos 3. Así que vamos avanzando harto. Ya ahora lo que viene ya más son principios de interpretación, como el principio de contexto, el principio de pasajes paralelos y otras cosas bien interesantes que nos van a ayudar a tener principios ya de interpretación. Así que, hermanos, ¿qué les parece si oramos al Señor y damos gracias también por este tiempo? Señor, te damos gracias por este tiempo también, por poder dedicarlo también a ti. Gracias por la disposición de nuestros hermanos a querer aprender, para querer ser mejores hijos tuyos, mejores intérpretes también, sin duda. Y te pido una bendición por cada uno de ellos, Señor. Gracias por este tiempo también de aprendizaje. Ayúdanos a valorar tu palabra y también a entender que tú nos comunicaste tu revelación justamente por medio de las palabras. Por eso ayúdanos a entender y en primera instancia a tener interés de leer tu palabra, pero en segundo también darnos a también la importancia que debemos darle justamente al estudio de tu palabra. Los grandes hombres de Dios todos tienen en común algo: tomaron en serio tu palabra, la estudiaron, y no hay ninguna diferencia con nosotros, porque nosotros hemos sido salvos también por ti, y también se requiere de nosotros, como dice tu palabra, ser buenos expositores, buenos intérpretes de tu palabra. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.